hijo de Carolina nace de nuevo. Es el título que ha querido darle nuestra protagonista de la historia de hoy. Te habla Marcela Cardona y te doy la bienvenida a Descanso para el Alma Podcast, al séptimo y último episodio de la temporada Historia sin guión. Carolina es una contadora, socia de una empresa y está pasando por un momento difícil de su vida, en la que todo se va complicando y la sociedad en la que se encuentra también se viene abajo. Simultáneamente con la salida de Caro de la compañía, Ángela entra a trabajar allí. En el momento de empaparse de la información contable, se da cuenta de unos temas que requieren una explicación, pero no se atreve a llamar a Carolina porque una de las socias le ha dicho que es una mala persona y que se ha llevado la información de mala fe. Ángela se atreve a llamarla, rogando al Espíritu Santo que medie en esa llamada porque la información es realmente importante. Para sorpresa de Ángela, la Carolina que respondió a su llamada fue una persona acogedora, dispuesta y generosa para brindarle la ayuda que necesitaba. De ahí, y por razones de las necesidades de Ángela, siguen hablando. Un día cualquiera, Ángela, por un impulso del corazón, invita a Caro a una charla en la que iba a participar en una parroquia cercana a donde ella vivía. Caro no asiste, pero le queda una inquietud. Y pasado un tiempo vuelven a hablar y le dice que la vuelva a invitar a una charla. Ángela le invita a hablar directamente con ella. Y en esa conversación con Dios en medio, Caro siente un llamado a volver a acercarse a él y a la iglesia. Este encuentro es el inicio de la sed que se despierta en Carolina. Empieza a frecuentar la Eucaristía, los encuentros y los grupos de oración. En esos primeros tiempos de regreso a la iglesia, se victimiza con respecto a sus relaciones y a su historia de vida. La separación de su esposo le ha dejado una huella de dolor que ella va asimilando también a su rol de hija, de hermana y a lo laboral. Esa situación de víctima perdura por un tiempo, hasta que va teniendo un crecimiento espiritual y entiende que no solo son los demás quienes han de cambiar, sino ella quien debe entregarse por completo a Dios para perdonar su pasado y dejarse transformar por él. Tiene un hijo, Santiago. Es un muchacho inquieto por el saber, es un buen estudiante. Han tejido una relación muy estrecha, pues son ellos dos y todo lo viven juntos. Santi es deportista y tiene muchos intereses, le gusta abrirse camino con emprendimientos propios. Sobre todo es un chico muy académico que se esfuerza por tener las mejores notas. Es un ávido lector y tiene muchos amigos. Caro empieza a notar que va aumentando de tamaño, no solo de peso, sino que se ve ensanchado, y él, siendo tan deportista y de alimentación sana, le dice a su mamá que tal vez deben hacer cambios en la comida que compran, pues no hay una explicación para su aumento de peso y todos esos cambios que Caro nota en su hijo. Piensa que se debe a la edad, lo ve cansado y débil, se le cambia el horario del sueño y su capacidad cognitiva no es la misma. Se la pasa estudiando, se va aislando y concentra su energía en llevar a cabo actividades necesarias, dejando de lado la socialización. Esto sorprende a las amigas de Caro que le dicen que si Santi no tiene amigos, pues hasta un viernes en la noche lo ven estudiando. Él se está aislando. Lo que antes era fácil le empieza a costar mucho esfuerzo de concentración y aprendizaje. Caro ve los cambios en su comportamiento, lo nota ofuscado, pero no cae en cuenta que esos cambios pueden ser una señal de algo más. Esto está pasando a finales del año 2019. Mientras está concentrada en su camino espiritual y siente un amor desbordado por Dios y su presencia amorosa que guía sus pasos, se va estabilizando laboralmente y ya no carga con el equipaje de su pasado. Es como un periodo de la conversión en la que todo lo ve color de rosa. En esos días una amiga vivió una situación de mucho dolor y pérdida y ella no sabe qué decirle desde la fe y empieza a cuestionarse su forma de ver a Dios. Se queda sin palabras para consolar a su amiga, pues ella misma no comprende el sufrimiento. Mientras tanto, continúa Santiago presentando cambios extraños en su cuerpo y en su comportamiento. Le duelen las piernas, se ve hinchado y su piel del rostro enrojecida. Aparecen en su cuerpo unas estrías muy marcadas, así como muchos morados. Mientras esto ocurría, a pesar del notorio cambio, él seguía siendo funcional. En tiempo de la pandemia todo se hace más evidente porque los síntomas se agudizan y llega además el dolor en las piernas. Estando encerrados, todo se hace más complejo. Ante todo esto, ellos deciden ir a un internista. El médico ordena varios exámenes y, viendo la alteración de los indicadores exactamente con respecto a los niveles de cortisol en la sangre, le recomienda una cirugía para sacar una de las glándulas suprarrenales. Al día siguiente de la cirugía, entró una médica a hacer ronda y de una forma muy brusca les dijo: ¿por qué le hicieron esta cirugía? Carol le respondió: porque lo ordenó el médico tratante, es internista.
Cuando les dieron de alta, recibieron una tarjeta de la doctora con una indicación para pedir una cita con ella dentro de 2 meses. Caro tomó la tarjeta. Ella era una endocrinóloga. Salieron optimistas de la clínica, yendo en pos de la recuperación de Santi, confiados que la extracción de esa glándula era la solución para su enfermedad. La herida de la cirugía, que fue por la paroscopia, no cerraba. Fue muy difícil y cuando le hablaban de esto al médico les decía que la pegaran con microporo y ellos seguían sus instrucciones, pero fue muy complejo que la herida cerrara. Los síntomas no mejoraron, al contrario, su piel parecía de papel. Un día en el gimnasio se rozó con el pedal de una bicicleta y se le hizo una herida. En la finca de sus tíos cualquier roce le generaba morados por todas partes. Su estado de ánimo era alterado casi todo el tiempo, mal geniado. Por causa de su debilidad y todas las actividades que realizaba con mucho esfuerzo, llegaba a casa muy agotado y dejó de colaborar en las tareas del hogar. Esto generó un ambiente tenso en la convivencia. Caro recogiendo el desorden todo el tiempo y con temor de que algún día la llamaran a decirle que su hijo había sufrido una caída en la calle. Siguieron con el médico internista a la espera de una mejoría que no llegaba. En un partido de fútbol, Santi tuvo una caída y se hizo una herida en la pierna. Fue tomando una magnitud que se le podía ver el hueso y se iba pudriendo. Desconcertados deciden ir a otro especialista y van donde un endocrinólogo. Este doctor inmediatamente ve los exámenes que llevan y le hace el examen clínico a Santi. Le dice, lo tuyo es síndrome de Cushing, que consiste en unos niveles muy elevados de cortisol en la sangre que generan todos los síntomas y molestias que has venido experimentando. Lo que tenemos que saber es si tienes un tumor en la hipófisis que esté generando el aumento del cortisol y si el tumor es susceptible de ser operado o no. Le hacen los exámenes pertinentes y efectivamente ahí estaba el diminuto tumor que tan grande daño estaba causando. Caro ha ido descubriendo un Dios nuevo a través del sufrimiento y la incertidumbre que la enfermedad de su hijo le causaba. La angustia y la impotencia eran compañeras permanentes, además de la incertidumbre. La confianza en Dios que estaba con ella la mantenía en pie. El médico les dijo que el tumor era operable, pero debían esperar a que la herida de la pierna cerrara. La herida se ponía cada vez peor. En septiembre del año 2021, Caro asiste a una celebración de cumpleaños del guía de su comunidad y allí se encuentra el hermano de este, padre Rodolfo Londoño, un sacerdote carismático. Santiago iba a pasar a recogerla, pero él no quería bajarse del carro. Llega con el ánimo decaído. Caro le pregunta al padre si puede orar con Santi y él le dice que sí, pero Santi sigue sin bajarse del carro. En un momento dado se baja para decirle a Carolina, mamá, vámonos. Ella aprovecha y le pregunta si permite que el padre ore con él. Santi accede y el padre ora con él. Durante la oración llama la atención de Caro que el padre repite varias veces la oración del credo de los apóstoles, la que rezamos todos los domingos en la Eucaristía. No fue una oración larga ni tuvo ninguna manifestación extraordinaria. A los 15 días la herida empieza a cerrarse hasta sanar completamente en el curso de 2 meses. Para mediados de octubre, Caro se inscribe en un retiro de sanación de las heridas profundas que Ángela va a dirigir durante un fin de semana en una casa de retiros. En el retiro, en la noche del día que inició, hubo un momento de adoración al Santísimo con oración dirigida. Estaban meditando el segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y Caro estaba en ese momento pensando en las heridas de su hijo y su cuerpo sufriendo, y en un acto de amor lo entregó a Jesús. Justo en ese instante la persona que dirigía la oración tuvo una palabra de conocimiento y dijo, aquí se encuentra una mamá orando por su hijo. El Señor hoy le dice que así como pronto en unos meses María emprenderá el camino hacia Belén, hacia el nacimiento de su Hijo Jesús, así también ella iniciará el camino hacia el nuevo nacimiento de su Hijo, a quien el Señor sanará y tendrán una Navidad diferente, en la calma y alegría que tanto anhelan. Y como el nacimiento de Jesús, Él tendrá un nuevo nacimiento. Los médicos quedarán sorprendidos con la recuperación y Él será testigo y testimonio del amor de Dios. Su corazón irá por un sendero de conversión. Su testimonio tocará a muchos otros corazones. Caro se llenó de lágrimas y también de esperanza. Creyó esa promesa y terminó el retiro llena de entusiasmo y con fe renovada. Santi le dice un día, mami, te voy a dar un regalo que te va a encantar y cuando sepas la procedencia te va a encantar más. Y le trae una Virgen de Guadalupe hecha artesanalmente. Le cuenta que está elaborada por una señora que tiene un problema en las manos y hace imágenes para sustentarse. Sabemos que la imagen de la Guadalupana representa a María embarazada. Durante el retiro, Santi trae a casa una imagen del Niño Jesús de Praga que ha comprado a la misma señora para dárselo como regalo a su abuela. Y esta imagen la encuentra Caro justamente cuando regresa del retiro.
Con Dios todo es coincidente. Exactamente un niño Jesús. Era una confirmación de aquella promesa recibida en este retiro de sanación. Programaron la cirugía porque la herida sanó por completo. Llegaron a la clínica. Lo operaban el 21 de enero. Había que hospitalizarlo 8 días antes para hacerle exámenes, niveles de cortisol y capacidad pulmonar y cardíaca para la cirugía. Estando allí por el resultado de un examen, se tuvo sospecha de que Santi tenía COVID. Y Caro entra en un estado de angustia muy fuerte y se siente abandonada por el Señor, porque los trasladaron de manera abrupta al pabellón de enfermos del COVID, aislándolos por completo. Le hicieron, sin embargo, la prueba y esta salió negativa. El lunes era la cirugía, ya lo tenían canalizado, cuando llegó el médico y les dijo que no lo podía operar porque se encontraba él mismo enfermo e incapacitado para hacerlo. Deben regresar a casa después de pasar unos días tan difíciles. Caro entra en un estado de tristeza muy grande y la agobian los miedos. Ver a su hijo tan enfermo y experimentar tantos obstáculos para acceder a la cirugía, que según el médico podía darle una recuperación del 90% de su vitalidad y normalidad de vida, le parece demasiado extraño y se siente muy abandonada por Dios. A pesar de ese sentir, no deja de participar en los encuentros de su comunidad e inclusive asiste a un retiro. En ese retiro ella mira al Señor y le dice que no quiere hablar con él. Y allí experimenta una presencia que le hace entender que nunca ha estado sola, que esa presencia siempre ha estado ahí con ella, atravesando esos valles de sombras oscuras. Caro, tal como lo dijo el Señor, ha ido experimentando un camino de renacimiento de su hijo. Cada paso, cada avance y cada retroceso le recuerdan su embarazo. Finalmente, llega el día de la cirugía y pueden extraer el tumor de la hipófisis. Santi empieza a tener una recuperación evidente. Aunque hoy su cuerpo no ha terminado de expulsar el exceso de cortisol, su vida ha retomado la normalidad. Está a punto de terminar la carrera que se vio obligado a suspender por causa de la enfermedad. Tiene un café y es un muchacho que participa de Eucaristía Dominical y en ocasiones acompaña a Caro a orar. El hijo de Carolina, como tal lo dijo el Señor, nació de nuevo. Y hasta aquí nuestra primera temporada de Historias sin Guión. Pronto tendremos una nueva temporada del podcast Descanso para el Alma. Recuerda que aunque ya seas adulto, siempre se pueden hacer de nuevo en la fe y el amor de Dios. Queden muy atentos porque vendrán nuevos temas e historias. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga.